Saludos cordiales, estimados estudiantes. Iniciamos hoy el análisis del gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, durante el consulado que compartió con el teniente Fulgencio Yegros, desarrolló una campaña política con la cual se granjeó la simpatía de las comunidades rurales, ganándose numerosos adeptos para el próximo Congreso. El Congreso de 1814 lo proclama como dictador supremo de la República del Paraguay por 5 años. Se le autorizó a constituir el Tribunal Supremo y a ejercer potestad absoluta. Mientras tanto, Asunción recibió con regocijo popular la ascensión del doctor Francia al poder supremo. Las fiestas organizadas en esta ocasión fueron las últimas que conoció durante mucho tiempo el país. Pero antes de cumplirse los 5 años, él convoca a un nuevo congreso en 1816. Este congreso lo ratifica como dictador perpetuo de la República, con la potestad de convocar el siguiente congreso. Las bases del gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. La política durante el gobierno de Francia se basó en el mantenimiento de la independencia nacional, la defensa de los límites y la libre navegación de los ríos. Para mantener la independencia, el doctor Francia prohibió toda reunión de personas sin previa autorización de gobierno, con el propósito de impedir cualquier levantamiento interno de los sectores porteñistas y españolistas. La doctrina de Francia se distingue claramente en la nota del 20 de julio de 1811, dirigida a la Junta de Buenos Aires, donde manifiesta su determinación de defender la autonomía paraguaya en el Río de la Plata. El ideal político del gobierno de Francia se deja traslucir en el reglamento de gobierno que declara al Paraguay como república soberana. Otros principios que caracterizaron al gobierno de Francia fueron el orden y el aislamiento. El dictador decía: la libertad ni cosa alguna puede subsistir sin el orden, sin reglas, sin unidad y sin concierto. Con el fin de defender el orden interno de la República y por temor a que la anarquía reinante en los países vecinos pudiese llegar a Paraguay, impuso la política del aislamiento. Las fuentes de inspiración a la doctrina francista fueron la historia de Roma y las influencias del francés Juan Jacobo Rousseau, quien en su libro El contrato social menciona que, en caso de necesidad, con el fin de mantener la seguridad pública y el orden nacional, sería recomendable designar un dictador para imponer la paz y la seguridad. El doctor Francia ejerció la dictadura en forma absolutista y cruel,
actuó con dureza e impuso su voluntad en todos los ámbitos, ya que concentró en su persona los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Impartió una justicia similar a la del periodo hispánico. Por un lado, la justicia para los comunes y por el otro, la justicia política, creada durante su gobierno para castigar los crímenes considerados más graves para él, que eran las conspiraciones o traiciones a la patria, los que castigaba con pena de muerte, azote o prisión perpetua. Los casos menores como los robos, abigeato, holgazanería, proferir palabras contra el dictador, entre otros, los resolvían los funcionarios subalternos, con poderes suficientes para multar, azotar o poner en el cepo a la gente por días o semanas. Los casos de mayor importancia, como los crímenes de Estado, la lesión de las propiedades públicas, el contrabando, los robos en camino real, las tentativas de evasión, quedaban a cargo del dictador. ¿Cuál era la coyuntura política del Paraguay en la época del doctor Francia? Este gobernante fue sumamente patriota y no quería que se vuelva a ser esclavo de otro país. Sus frases más resaltantes que resumen su pensamiento son: el Paraguay no es ni un patrimonio de España, ni una provincia de Buenos Aires. El Paraguay es independiente. La única cuestión es cómo defender y salvaguardar nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra Brasil. Y otra frase: yo antes quiero morir que ver de nuevo a mi patria oprimida y en la esclavitud. La situación histórica en la que se encontraba el país al momento de asumir el doctor Francia el gobierno dictatorial puede resumirse en los siguientes puntos. La independencia del Paraguay no reconocida por las potencias extranjeras vecinas del Imperio del Brasil y la Confederación Argentina. Ambos países buscaban anexar al Paraguay. Existía una constante amenaza de que el Paraguay sería atacado militarmente por cualquiera de estos dos países. Y el Paraguay no contaba con un ejército preparado ni con la logística para aguantar una guerra prolongada. Las clases económicamente más pudientes en el país, con acceso a cargos públicos y con alta educación, estaban integradas por españoles residentes en el país, criollos paraguayos que comerciaban con Buenos Aires y militares con grandes extensiones de tierras, quienes eran los latifundistas. Esto hacía que existiera mucha pobreza en la mayor parte del país, en especial en los campos. No existía un sistema de gobierno claro para el Paraguay, quien apenas empezaba a dar los primeros pasos luego de independizarse. No existían formas de comercio exterior bien establecidas entre Paraguay y el mundo.
Al independizarse Paraguay de España no quedó claro si en adelante dependería del país llamado Confederación de Provincia del Río de la Plata, hoy Argentina, o si quedaría libre o si se uniría a otro país. Esto mismo le pasó a numerosos pueblos que iban independizándose. En Argentina pasó lo mismo y varias provincias se unieron en un solo país y querían que Paraguay se uniera también, pues nosotros antes éramos parte del virreinato del Río de la Plata. Por otro lado, estaban los estados que no querían adherirse a ninguna federación, como fue el caso de Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Con respecto a Uruguay, este país estaba liderado por el general Artigas, que a toda costa pretendía conformar con el Paraguay una potencia independiente a las provincias argentinas. Finalmente, el vecino nuestro, denominado Imperio del Brasil, estaba liderado por el rey de Portugal que huyó de Europa para asentarse en Brasil. Este imperio pretendía ampliar sus dominios y Paraguay era una muy buena tierra para ello. Así, esta potencia tampoco pretendía nuestra independencia. El Paraguay no contaba con un ejército regular bien equipado. Tampoco tenía fuerza naval de guerra y mucho menos recursos para aguantar logísticamente una guerra. Además, los líderes no estaban unidos y cada quien buscaba sus beneficios económicos. Finalmente, el índice de pobreza era impresionante, así como el analfabetismo. En esta realidad aparece el doctor Francia, quien no era militar ni comerciante, ni ganadero ni tenía tierras, sino un simple ciudadano que vivía de su trabajo. Se ganó el apoyo de la gente común y del campesinado, quienes en 2 años hicieron que no solo suba a lo más alto del gobierno, sino que se le dé el mando completo del mismo. Al ser nombrado dictador, el doctor Francia tenía mucho más poder que todos los militares y líderes políticos existentes. La diferencia entre él y los demás líderes estaba en que tenía bien claro su objetivo: mantener la libertad del país. Es por esto que tomó la decisión de dirigir todo con mano de hierro, dice el argentino Juan Bautista Alberdi. El doctor Francia salvó la independencia del Paraguay hasta de sus vecinos por medio del aislamiento y el despotismo, dos terribles medios que la necesidad le impuso en servicio de un buen fin. Finalizando esta primera parte de la reflexión sobre el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, solicito unas clases sincrónicas para que podamos debatir, analizar, sacar conclusiones, y también recomiendo que ustedes lean y profundicen en el tema, que lean los libros de fuentes fidedignas, confiables, para poder realizar un gran debate y sacar conclusiones interesantes. Muchas gracias.